Si eres fan de los Beatles, probablemente has escuchado Revolution 9 perteneciente al álbum blanco, siendo una de sus creaciones más polémicas. Dejando de lado toda teoría conspirativa y el hecho de que fue un gran ejemplo de sampleo temprano, ¿qué pasaría si te dijera que esto se llama sound collage? Quizás te cause confusión al principio puesto que no sabes a ciencia cierta de qué trata el concepto, pero no te preocupes porque en este video veremos de qué trata y echaremos un vistazo a su historia para así conocer un poco más y explorar a profundidad uno de los lados más experimentales de la música electrónica, reflexionando por qué suele incomodar tanto a la hora de contemplarse a la vez. Si fuiste a la escuela posiblemente hiciste un collage, que por definición es una técnica artística que consiste en pegar y unir distintas imágenes de diversos sitios para así crear algo nuevo. Esto no solo es aplicable en la pintura o fotografía, sino también en la música, al armar toda una melodía con base a extractos y piezas de obras musicales o sonidos ya existentes, esto con el fin de crear una pieza totalmente nueva, muchas veces siguiendo una narrativa y un proceso en específico. Quizás la definición te sea muy similar a la del sampling, cuyo concepto dicta que es el acto de tomar una grabación ya existente y reutilizarla en tu pieza casi siempre con fines decorativos o de acompañamiento como un instrumento, pero no como la pieza en sí, siendo la notable diferencia entre ambos conceptos, aparte del número de grabaciones que suelen utilizarse, que el sampling es una técnica, y el sound collage un género musical que utiliza dicha técnica, más no como elemento instrumental, sino como parte indispensable de la pieza en sí. Y hablando del sampling, es hora de repasar la historia de este mismo para conocer el contexto de dónde se originó todo esto. Si bien desde antes existían piezas que grababan sonidos del exterior y los incorporaban en una pieza musical como las de Luigi Russolo o Ali Meldal, para entender por completo la estructura y hasta inspiración temprana no solo para el sampling, sino también del sound collage, hay que situarnos a la música concreta, siendo el hermano de este mismo, debido a que emplean técnicas similares y surgieron casi en las mismas fechas. Gracias a la invención de las cintas de grabación como el magnetófono, y a una serie de cuestionamientos artísticos producto del vanguardismo, surgió la música concreta. Pierre Schaeffer es considerado como el padre de esta corriente, poniendo en práctica esta idea a mediados del siglo XX, lo que dio resultado a música creada enteramente por grabación, más no por instrumentos ni partituras, ya sea con sonidos de trenes, relojes, piedras, puertas, y casi cualquier cosa que tuviera un sonido, todo bajo la idea de llegar a los límites del arte. Con el paso del tiempo, los músicos que componían estas tonadas llevaron el sonido más lejos, experimentando con él hasta el punto de mezclarlo por completo, repetirlo, cortarlo, pegarlo, retrocederlo, y hacerle un sinfín de alteraciones interesantes, siendo así como lograban mezclar un montón de ruidos alterados auditivamente para producir una pieza nueva con tan solo sonidos de la naturaleza. If I wind this piece of tape through the machine by hand, at a speed which isn't constant. A pesar de su sonido tan curioso, por no decir extraño, su valor no estaba tanto en el resultado que muchas veces era raro, sino en el contexto, idea y métodos para su creación. Fue así como se originó la manipulación del sonido, uno de los pilares fundamentales de la música sampleada en la actualidad, y no solo eso, sino también se creó el concepto de lo que hoy conocemos como sound collage, al mezclarse no solo sonidos de naturaleza que tú puedes ir a grabar, pues igualmente funciona al combinar varias piezas de otros artistas y mezclarlos en toda una canción completa. Cabe aclarar que desde antes ya existían piezas que combinaban extractos de grabaciones existentes tales como Wochenende. Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42,40. Erlkönig. Pero no son del todo representativas, pues muchas eran simplemente música concreta con algunas grabaciones extra, al menos hasta el año 1956, en el que se publica una pieza por nombre de Flying Saucer, tanto la primera como segunda parte hechas por Buchanan y Goodman. Son un par de proyectos curiosos y un claro ejemplo de los inicios del sampleo, el mashup y el remix, considerado en su época como breaking, una técnica previa al sampleo, y llegando al tercer lugar de la Billboard en aquellos años. No me pregunten por qué, ya que hoy en día ni de loco esto llegaría al puesto 100.
En este mismo se manipula el sonido de una forma muy similar a la música concreta, con la diferencia de que este incorpora una serie de recolección de canciones y grabaciones existentes, mientras dos artistas interpretan a un par de reporteros, siendo lo único que se grabó para las canciones, un experimento primitivo, pero funcional y muy representativo a nivel básico, de lo que es el collage musical. Saucer, where to land? Thank you. And now the thin gentleman there. What I'm gonna do is hard to tell. The gentleman with the guitar. What would you do, sir? Just take a walk down the street. Thank you. We return you now. En mi video del sampling cometí un error al decir que este mismo se originó en la cultura del hip hop, pues aunque sí se desarrolló en dicha cultura debido a su exploración, su nacimiento se remonta unos años antes, fechas en las que se popularizaron los teclados de reproducción de cinta inventados en los 50, en los que se podían replicar sonidos y almacenar grabaciones analógicas, siendo el Mellotron el ejemplo más destacable. Más tarde en 1979 surgió el primer sampler digital por nombre Fairlight CMI, cuyas siglas significan Computer Music Instrument, que permitían almacenar y crear música con sonidos de una forma mucho más sencilla. Debido a lo revolucionario que era para ese entonces, su costo era muy elevado por lo que pocos artistas podían costearse uno de estos. Los DJs fueron desarrollando técnicas que permitían manipular sus propios discos y avivar el evento en el que estaban tocando durante esos años, algo que en parte fue de gran ayuda para el desarrollo de muchas de las técnicas de sampleo que tenemos hoy en día, y al desarrollo de la música rap en general de aquel entonces. Con el paso del tiempo, el uso de muestras se fue volviendo cada vez más común, especialmente a finales de los 60 con ejemplos tempranos como Revolution 9 de los Beatles, o Another Beatles Christmas Record del mismo grupo. La innovadora idea del poder usar canciones de otras personas en tu pieza fue la principal inspiración para la creación de otros estilos musicales como el Plunderphonics, que a diferencia del collage, este manipulaba de una forma mucho más refinada, muestras que generalmente eran reconocibles para el espectador a simple vista, siendo una inspiración temprana para estilos como el Vaporwave, y con una estética visual muy representativa que reflejó por mucho sus raíces de collage. Este surgió a inicios de los 70 con el Nixon Altered Speech Audio, que es básicamente el discurso de Nixon alterado con reverberación y delay, y el género fue perfeccionándose más tarde por los proyectos de John Oswald. I had prior knowledge of the Watergate break-in. I authorized subordinates to engage in illegal campaign tactics. Sin dudas, un estilo bastante interesante y que demuestra que incluso antes del Vaporwave, ya existían corrientes basadas enteramente en la reutilización y reciclaje de material preexistente. Con el auge del Internet y el avance tecnológico, la piratería fue mucho más accesible para los usuarios, lo que permitió a artistas de toda índole recopilar extractos de cualquier lugar y usarlos en su pieza musical de una forma más fácil y rápida, surgiendo así los collages musicales digitales, distribuyéndose de manera sencilla mediante Internet. Aunque en la actualidad sigue existiendo ese hueco legal de la propiedad intelectual, los usuarios usan plataformas como Bandcamp o SoundCloud por su ambigüedad al eliminar material que contenga derechos de autor, siendo plataformas en las que predomina vasto contenido remezclado ilegalmente, siendo algo muy aprovechado incluso por aquellos que publican su música en esta plataforma, pues los castigos que te impone una disquera varían mucho, pero generalmente se monetiza el video para que la empresa siga ganando más de lo que ya tiene, y si no eres alguien que le importa el dinero, pues todos ganan. GG. Todas estas corrientes son bastante curiosas porque te ponen a reflexionar sobre qué es y qué no es música, hasta qué punto estoy plagiando y hasta qué no, y qué entendemos como instrumento musical. Y respondiendo a la pregunta inicial de este video, ¿por qué este tipo de música nos causa incomodidad o extrañeza?
Eso me recuerda a la vez que un suscriptor me preguntó qué se necesita para que una canción sea terrorífica, a lo que yo respondí que si bien variaba dependiendo de la persona, hay un miedo universal y evolutivo que todos compartimos y que nos deja una sensación como mínimo incómoda, y es el miedo a lo desconocido. Siendo el sound collage un estilo basado principalmente en la experimentación, sus patrones de sonido suelen ser muy poco comunes para un espectador promedio, pues al experimentar temor ante una situación extraña y desconocida, nuestro cerebro la asocia directamente con peligro. Y a pesar de que hay álbumes bastante buenos allá afuera sin ninguna intención de inducir miedo, el simple hecho de exponernos a situaciones o experiencias desconocidas provoca una sensación de nervios como mínimo. El sound collage, así como otras corrientes musicales que repasamos en este video, fueron pilares fundamentales para la creación de la música tal y como la conocemos hoy en día, pues fueron parte importante de la historia del sampleo, y una gran fuente de inspiración de otros estilos que podemos disfrutar hoy en día. Gary Falwell. Well, the girl, baby. He's got freckles. Blood in my hand! Buck. God had taken from. Invitation. Think about. Train. Buck for the keg. He's young.